Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com. Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder Día Cero. Día Cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero. Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Ya estamos de vuelta en esta segunda pausa en Revolución de los Técnicos por Divox Radio, conversando con Fernando Venegas. Él, con mucha experiencia en transferencia tecnológica, no quiere llamarse experto, pero nosotros decimos que sí, porque ya más de 10.000 horas trabajando en este tema. Pero lo importante es que yo dejé planteado dos preguntas a Fernando. La primera tenía que ver con respecto a la pandemia. ¿Qué ha pasado y qué pasó su evaluación para la pandemia respecto de los emprendimientos, la transferencia tecnológica y la innovación? Yo creo que el efecto de la pandemia fue, para los que nos dedicamos a esto, que no se malentienda, fue positivo. ¿Por qué razón? En el sentido, nunca uno puede decir que una pandemia es positiva, así que por eso digo que no se malentienda, sino que desde el punto de vista aceleró muchos procesos. Cuando uno habla de innovación, de transferencia tecnológica, de emprendimiento de base científico-tecnológico, uno inmediatamente piensa en mucho tiempo. Pero si nos damos cuenta, cuando los incentivos están puestos de una manera correcta, en este caso un incentivo que era el bienestar de la sociedad, una crisis, una pandemia, vimos cómo todos los actores se alinearon y los procesos se aceleraron de una manera enorme. O sea, primer punto, la ciencia tomó relevancia, la ciencia y la tecnología tomaron una relevancia que no habían tenido anteriormente. Pero una relevancia, no sé si se acuerdan cuando Ricardo Lago hablaba de la señora Juanita. Bueno, aquí se hizo latente la señora Juanita. Hoy se hizo latente decir cómo la ciencia impacta en la sociedad. Bueno, acá uniendo ciencia, tecnología, capacidades, podíamos responder a un problema que afectaba a todo el mundo y que estaba generando muertes y que estaba generando un tremendo dolor en el planeta. Y ejemplo hubo tremendo, o sea, vemos a SMART con la Universidad de Concepción que desarrollaron los ventiladores artificiales en tiempo récord. Vimos también a nivel internacional para la generación de vacuna, el joint venture entre, siempre me confundo, pero Oxford y AstraZeneca, me parece, o no me acuerdo cuál de los laboratorios. Entonces, ¿qué es lo que vimos con la pandemia? Vimos que la ciencia tiene relevancia. Vimos, en segundo lugar, que la colaboración era fundamental. A mí me tocó ver desde la vereda del Hub de Transferencia Tecnológica cómo nosotros también fuimos adaptando algunos instrumentos y vimos como emprendimientos que estaban metidos en temas de inteligencia artificial, que estaban metidos en la industria del retail, empezaron con las capacidades que tenían, dar respuesta a los centros de salud, de cómo generar sistemas basados en inteligencia artificial que gestionaran los turnos en los hospitales, para que los doctores, para evitar los contagios masivos entre el personal de salud. Entonces, vimos cómo, frente a un problema real y para todos, cómo se alinearon esas capacidades y dieron respuesta. El gran problema, a mi parecer, fue que teníamos una oportunidad tremenda. Era una tremenda oportunidad para que, a propósito de la discusión de la nueva Constitución, se relevara el tema de ciencia y tecnología, no de ciencia y tecnología como si fuera algo fancy, sino de ciencia y tecnología como una forma que contribuyera a un desarrollo social y económico mucho más inclusivo, mucho más sustentable y que en definitiva va a ser mucho más necesario para nuestro país. Recordemos que estamos en una crisis climática global, pero lamentablemente se desaprovechó esa oportunidad. Así que esperamos que ahora en la discusión de la nueva Constitución vuelva a ponerse, también se ponga en relevancia el rol que debe tener la ciencia, la tecnología y la innovación
como parte de nuestro modelo económico y social. No solamente, yo quiero dejar de hablar solamente como parte del modelo de desarrollo económico, porque yo creo que tiene una implicancia importante en lo que es también nuestro desarrollo social. Y respecto a la segunda pregunta, es interesante cómo los ecosistemas van evolucionando. Cuando me toca a mí hacer charla o hablar de este tema, vemos cómo el modelo inicial de Chile se basó en todo lo que era fomentar la creación, fomentar la transferencia desde la universidad a la industria. Después se fueron generando otros instrumentos donde se promovía también la innovación dentro de la empresa y se crearon instrumentos súper interesantes como la ley de I+D, incentivo tributario, que le costó muchísimo tiempo correr. O sea, de hecho, todavía siento que falta que más empresas utilicen ese mecanismo. Pero los primeros años eran muy pocas las empresas que lo utilizaban. Después se empezó a poner un acento en un pilar, que esto también fue a raíz de la pandemia, porque antes no estuvo, lamentablemente, y es una crítica que yo por lo menos me tocó hacerla varias veces, se puso al emprendimiento también como un pilar en el sistema de innovación. Se había hecho primero desde Startup Chile hace muchos años atrás, 2012, que nos tocó eso llevar hasta unas portadas en diarios internacionales como Silicon Valley, pero después como que se fue bajando un poquito y al año 2018-2019 surge el instrumento Startup Ciencia, desde Corfo, que ahora va a NID. Cuando uno de nuevo ve y dice, wow, esto va bien. Después hay algunas decisiones a nivel político que uno a veces no las entiende, porque instrumentos como esos, a mi parecer, tienen mucho más foco en lo que es desarrollo económico y productivo, que tanto más de ciencia. Creo que tiene que ver con la intensidad. No creo que tengan que estar en uno o en el otro lado, sino que tiene que ver con la intensidad. Pero eso ya una opinión más bien personal. Entonces vimos cómo las políticas también se fueron adecuando y también cómo fueron ingresando nuevos actores. Y hay dos actores que a mi parecer son súper relevantes y que son nuevos y que yo creo que deben entrar y de manera acelerada. Uno de ellos, me toca verlo bien, también en el Hub, es la defensa. Creo que la defensa es una industria muy relevante que si uno ve cuando analiza los ecosistemas de innovación mucho más desarrollados, tienen un papel protagónico. Y el segundo es la educación técnico superior. La defensa no me voy a centrar tanto porque yo creo que está de más decir cuál es el rol. O sea, si uno ve todas las innovaciones, las tecnologías que tienen un origen militar, yo creo que la gente ni siquiera se lo imagina. Pero en el caso de la educación técnico superior, tiene una relevancia muy interesante para nuestro ecosistema. ¿Por qué razón? Porque una de las grandes debilidades que tiene nuestro sistema universitario es el siguiente, que siempre yo lo trato de reflejar con pero que no se entiende que lo caricaturizo en ningún caso, sino muy por el contrario. En la realidad, lamentablemente lo que nos pasa es que en Chile la carrera de investigador se da muy dentro del laboratorio y muy poco vinculado en la industria. ¿Por qué? Porque el investigador en Chile, porque también hay poca industria, el investigador en Chile se forma, hace su pregrado, le va bien, se va a hacer inmediatamente el magíster afuera, a una tremenda universidad, hace el doctorado, vuelve, empieza su primer proyecto de investigación, se va a hacer su postdoctorado, vuelve, arma su laboratorio y empieza a ganar proyectos y así sigue su carrera. Entonces es muy difícil, el contacto que tienen con la industria es no es directo. En otros países se exige que los investigadores en algún momento de su carrera tengan un paso por la industria para conocer también la industria. Bueno, esa debilidad que tiene nuestro ecosistema, que uno puede generar políticas para mejorar, lo que sé yo, es algo que es una ventaja que tiene la educación superior, técnico superior. ¿Por qué? Porque el perfil de docentes que hay ahí, a mí me toca trabajar actualmente con AIEP, tenemos proyectos en conjunto, de hecho con mi emprendimiento con AIEP, me toca trabajar también con Duoc, y lo que vemos es que uno de los elementos característicos es que la mayor parte de los docentes, si es que no todos, provienen de la industria. Entienden los dolores de la industria, entienden los tiempos de la industria, entienden también cómo ajustarse, cómo entender la industria, la empresa propiamente tal. Y esa es una tremenda ventaja. Y probablemente lo que uno tiene que hacer en el caso de la educación técnico superior es
generar casos de éxito temprano. Eso yo creo que es el gran desafío que tiene. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo explicarlo? Como se ha entendido que esto es más propio de las universidades, si no somos capaces de generar casos de éxito rápido, va a generar un efecto de que, era de las universidades este tema, no era nuestro. Cuando muy por el contrario, por ejemplo, hoy en día, todas las empresas que están desarrollando modelos de innovación corporativa, de desafíos de innovación abierta, podrían tener una tremenda llegada a la educación técnico superior. Elemento que es importante en la educación técnico superior, que la gente no lo cree, tienen tremendas capacidades de infraestructura, pero no se utilizan, o por lo menos se subutilizan, porque se dejan principalmente para lo que es la docencia, para que los alumnos practiquen, pero no tienen un segundo uso como un servicio para la empresa, un servicio para la industria. Entonces yo creo que hay un montón de oportunidades, pero hay un montón de desafíos. Desafíos institucionales, desafíos de incentivos. Hay algunos puntos donde la educación técnico superior va a tener que lidiar con algunos problemas que no tiene la educación universitaria. Por ejemplo, el mismo hecho, que yo digo que es una ventaja de que los docentes estén muy vinculados a la empresa, termina siendo también un pequeño problema. ¿Por qué? Un problema que requiere institucionalidad solamente. ¿Por qué? Porque se da esta doble militancia. Se da mucho en la educación técnico superior que por un sombrero yo soy empresa, por el otro sombrero soy, da lo mismo, Duoc, AIEP, INACAP, Santo Tomás. Entonces, pero eso se resuelve. ¿Sí? Eso es un problema de institucionalidad, es un problema de política, de tener una buena regulación. Pero superando esos pequeños baches, yo creo que la gran ventaja que va a tener la educación técnico superior va a ser los tiempos, que pueden dar respuesta mucho más rápido a desafíos concretos. Probablemente no van a ser los mismos desafíos de la universidad, no es para desarrollar la nueva vacuna, pero hay innovaciones en proceso, hay innovaciones... y hay algo que yo creo que una falla también que nos va a pasar en algún momento, nos va a pegar de vuelta. A nivel de industria, los que están haciendo innovación son las grandes empresas, pero hay que recordar que el 75% del empleo en nuestro país, y puede que me equivoquen en la cifra, pero son pymes. Y esas pymes, si a las grandes empresas les cuesta hacer innovación intramuros, imagínense lo que les va a costar a las pymes. Entonces, para las pymes, yo siento que un gran aliado es la educación técnico superior, por una razón. Porque la pyme no te puede decir, sí, desarrollamos este proyecto y en 3 años más vemos cómo nos va. Quizás en 3 años más esa pequeña empresa no existe. Entonces, necesitan también tiempo de respuesta mucho, mucho más rápido. Así es. De hecho, en los proyectos que hemos visto, donde se han desarrollado cosas en 3 o 4 meses, dentro y en el marco del programa IPCPT 2030, nos hemos dado cuenta que hemos resuelto, o que han resuelto estos ecosistemas nuevos, problemas súper concretos de las empresas y con incluso en generación de empleo. Fernando, yo te quiero llevar a otro, ya nos quedan muy pocos minutos de esta entrevista y del programa, que ha sido muy entretenido, sobre todo para la educación técnica profesional, para que se acerquen a la transferencia tecnológica. Tú diste varios tips. El primero, que es fundamental, es cómo hacer las reglas claras, ¿cierto? Cómo hacer las reglas claras en este mundo, cómo hacer una política de transferencia, una política de innovación. Pero también para que puedan hacer nuevos emprendimientos o quieren hacer algún spin-off, ¿cierto? Desde esta educación técnica. Pero también hay otros elementos que son importantes, son parte del ecosistema, y sobre todo quiero que me cuentes un poco y nos cuentes a este ecosistema, este nuevo subsistema, sobre tu emprendimiento, ya que si bien ha empezado, tiene pocos meses creo, ya han tenido varios frutos, y cuéntanos de los proyectos que se han adjudicado, cuáles son los servicios, cómo ha sido este navegar de ver tantos emprendimientos y ahora tener tu propio emprendimiento. Difícil, porque siempre se dice que malo, me encantan los dichos, pero siempre los cambio, igual que el Chapulín Colorado. Otra cosa es con guitarra. Claro, o en casa de herrero, cuchillo de palo. Yo hace mucho rato que quería armar esto, pero no me atrevía, por lo mismo, porque también vengo de la misma formación. Si uno no puede hablar de la boca para afuera, también vengo de la misma formación donde la comodidad del empleado, de funcionar bien, te deja te genera estabilidad, ¿ya?
Entonces, cuesta dar ese paso, pero yo creo que hay varios aspectos que es lo mismo que al final empecé a aplicar lo mismo que hago cuando asesoro o emprendimiento. Primero, ¿cuál era el propósito de lo que yo queríamos hacer en Zenit? Segundo, cuál iba a ser el equipo del que íbamos a contar para hacerlo. Y yo creo que cuando ya tenía claro esos dos elementos, junto a mis socios, somos más de un socio, dijimos, ok, somos un equipo que se complementa y buscamos el mismo propósito. Tener un propósito común es clave. Dentro de lo que nosotros buscábamos son dos aspectos. Ya nosotros, algunos cuando nos ha tocado dicen, son una consultora. Tenemos un elemento de consultoría propiamente tal, obvio. Y aparte que uno entiende que en un emprendimiento el primer desafío es sobrevivir. Y dentro de esa sobrevivencia uno tiene que tener esa capacidad y esa flexibilidad para tener la capacidad de traccionar ingresos y cliente, porque uno no puede vivir, y es lo que mismo yo predico, no puede ser un emprendimiento que subsista solamente con los subsidios del Estado. Entonces teníamos que generar un modelo de negocio que primero generara ingresos y por otro lado apuntando a lo que era nuestro propósito. Nuestro propósito es que nosotros vemos que en el ecosistema se ha ido desarrollando una industria del venture capital, pero una industria del venture capital que todavía le falta sofisticación, ¿ya? Yo al contrario, soy uno de los que me aplaudo a los venture capital que existen en Chile y la política pública de fomento de la industria del venture capital en el país. Son pocos los países que la tienen. Pero creo que todavía a mí me ha tocado ver también, he tenido la suerte de ir a otro ecosistema, Israel, Estados Unidos, en particular en California, y yo veo que el Venture Capital tiene un nivel de sofisticación un poco mayor. Y lo que nosotros queremos hacer es entrar en una etapa intermedia. Entrar en una etapa intermedia, pensémoslo como una especie de Y Combinator chileno, pero con el foco en el desarrollo territorial. Nosotros buscamos un modelo híbrido nosotros apoyamos emprendedores, apoyamos a acelerar emprendedores, pero con este foco de ir desarrollando capacidades a nivel país, ¿ya? Donde no tenemos un solo foco en buscar los nuevos unicornios, por eso no nos definimos como un venture capital, ni queremos ser un venture capital tradicional. Creemos que hay un montón de oportunidades para un montón de emprendimientos que resuelven un problema real, que resuelvan un problema que puede escalar no solo a Chile, sino que a veces a la región y en algunos casos a nivel global, pero que por esto de no entrar en la tesis de inversión de un fondo, muchas veces quedan sin financiamiento. Y la verdad es que nosotros como país tenemos que apuntar no que hayan cientos y miles de unicornios, porque si generamos solo unicornios, tenemos un problema de que nuestras políticas públicas lo único que están haciendo es incentivar que el capital se vaya, cuando nosotros tenemos que dejar capacidad instalada en nuestro país. Entonces nosotros tenemos que tener un sistema donde se genere unicornio, pero también se generen más empresas en Chile, empresas donde la tecnología sea pilar fundamental de su ADN, que generen más empleo y que, ojo, generen empleos de mejor calidad. Que no estemos discutiendo si el sueldo mínimo lo va a subir a 350, 400, porque la verdad son empresas que no deberían estar dando empleo por el sueldo mínimo, sino que son empleos de mejor remunerados. Entonces, el desafío nuestro como Zenit era, por un lado, cómo nosotros vamos generando las condiciones a nivel del territorio para poder generar más emprendimientos, más innovación, y eso tiene una etapa más bien de formación. Entonces, nuestra primera etapa en Zenit es esa etapa de formación, generando alianza y desplegado muy fuertemente lo que es a nivel territorial, y con eso nos hemos adjudicado algunos fondos, que es la plataforma Yacana, que precisamente lo que busca es generar esta capa de, ojalá para nosotros que exista Yacana en todas las regiones del país y que se entienda Yacana como una plataforma donde la gente puede acceder a información, a formación, a redes también con otros potenciales emprendedores. La segunda capa de Zenit es de aceleración, pero de una aceleración basado en meter las manos. Yo creo que eso es el componente de eso, es parte del sello de los socios de Zenit. Nosotros metemos las manos. Nosotros venimos hace 15 años trabajando, mi socio viene del mundo de las inversiones, yo vengo del mundo de la gestión, mi otro socio también viene del mundo de la gestión, pero nosotros metemos las manos. Entonces, la verdad es que nosotros vemos, por eso no lo vemos como una consultoría, algo externo, sino que tratamos de
formar parte de los equipos con los que trabajamos. Todavía tenemos problemas que no tenemos resueltos en Zenith porque somos una empresa joven, que cuando esto se empieza a masificar, vamos a tener nosotros un problema de escalamiento, porque el modelo es muy intenso en recursos humanos y en capacidades. Entonces, lo que estamos viendo, visualizando, es que tenemos que ir generando redes de redes. Es decir, los mismos nosotros con los que estamos trabajando se tienen que transformar en satélites que puedan también aportar al ecosistema. El modelo de negocio seguramente para nosotros va a ir por esta asesoría que hacemos en los emprendimientos, que es lo que estamos haciendo ahora, y en algún momento esto va a decantar en nuestro propio Venture Capital, pero con este concepto distinto. Ya con esta visión distinta de invertir, con una tesis de inversión distinta, donde también tenemos el desafío de buscar a los inversionistas adecuados, porque no son inversionistas que van a estar pensando en 5 años y yo quiero buscar mi rentabilidad. No, son inversionistas que están viendo de meter ficha en empresas que tienen un potencial de crecimiento importante, generación de empleo, que es un buen negocio, pero no todos van a terminar escalando y no todos se van a transformar en NotCo. Muchos de ellos se van a transformar en tremendas empresas, pero que van a tener un crecimiento mucho más orgánico y no tan acelerado como un unicornio, pero van a ser tremendos negocios igual, de base tecnológica. Buenísimo, Fernando, aunque no creas, se me pasó el tiempo, se me quedan un montón de preguntas, así que yo creo que vamos a tener que hacer una segunda vuelta y solamente un tema anecdótico. Esta revolución de los técnicos también fue gracias a Fernando, que me invitó hace un tiempo atrás al programa de radio que él conduce junto con uy, se me fue el nombre. Con el Pablo, uy, me va a matar el Pablo. Con Pablo y me invitaron para hablar sobre la innovación y la educación técnica profesional y así surgió también Revolución de los Técnicos. Así que Fernando también lo pueden ver en Divox Radio junto con Pablo Acevedo en Legal Lab, que justamente va los jueves, un poquitito antes, como las 3 de la tarde, creo. Así es. Fernando, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Ahora de vuelta, yo poder entrevistarte acá en este espacio, contarnos de tu emprendimiento, mucho éxito en tu emprendimiento. Yo sé de seguro que te va a ir súper bien con tus socios, por todas las ganas y el punch y esa pasión que tienes por la innovación y por la transferencia tecnológica. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Eli, por la invitación y encantado de cuando quieras. Lo sabemos, así que cualquier cosa vamos a seguir conversando con Fernando. Y recuerden también de escucharlo por Divox Radio a las 3 de la tarde todos los jueves en Legal Box. Muchas gracias y vamos a esta última pausa en Divox Radio en Revolución de los Técnicos. No se desconecten. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.